Hola, quisiera felicitarte por la decisión que has tomado de capacitarte para servir al Señor. Conocer las Escrituras y profundizar en ellas es un requisito fundamental para descubrir la voluntad de Dios y poder servirle eficazmente. En esta ocasión consideraremos la unidad número 4 de la materia Libros históricos del Nuevo Testamento. Nos introduciremos al Evangelio de Marcos para considerar aspectos generales del escrito y para hacer un acercamiento panorámico del contenido del Evangelio. El Evangelio de Marcos pertenece al grupo de los Evangelios sinópticos juntamente con Mateo y Lucas. Desarrolla su Evangelio en base al testimonio que ha recibido de aquellos que estuvieron con Jesús, especialmente del apóstol Pedro. En cuanto a los aspectos generales del Evangelio de Marcos, podemos considerar las siguientes cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con el origen de este Evangelio. ¿Quién fue el escritor? Podemos ver que tanto la evidencia interna como el testimonio de los primeros cristianos coinciden en atribuirle la paternidad literaria de este Evangelio a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que al principio había vacilado en su vocación misionera, pero que luego consagró su vida al ministerio y fue de mucha bendición sirviendo con Bernabé, con el apóstol Pedro y también con el apóstol Pablo. Muchos comentaristas coinciden en que se trata del mismo jovencito que seguía a Jesús envuelto en una sábana la noche en que lo entregaron. Se puede observar en la referencia bíblica ciertos matices de reminiscencia o de recuerdo personal. La segunda cuestión está relacionada con el lugar y la fecha de escritura, es decir, cuándo y dónde fue escrito este Evangelio. Si bien hay dudas con respecto al lugar y a la fecha de escritura, podemos notar que hay un consenso generalizado entre los eruditos sosteniendo que fue escrito en Roma durante el encarcelamiento de Pedro, alrededor del año 63. La tercera cuestión está relacionada con los destinatarios del Evangelio, a quienes está escribiendo Marcos este Evangelio. Si bien existen diferentes opiniones sobre los destinatarios, podemos notar que tanto la evidencia interna como los testimonios de los primeros cristianos sugieren que Marcos escribió su evangelio a las iglesias que estaban en la región de Italia y particularmente en Roma, lo cual está en sintonía con los siguientes detalles que aparecen en el mismo evangelio. Primero, Marcos explica las costumbres judías, lo cual no sería necesario si sus oyentes fueran judíos. En segundo lugar, Marcos tiende a explicar las expresiones arameas que utiliza en su evangelio. Los judíos palestinos hablaban el arameo y los judíos que vivían en otros lugares estaban familiarizados con el idioma, de modo que si se dirigiera a ellos no necesitaría hacer aclaraciones. En tercer lugar, Marcos utilizó muchas palabras latinas en su evangelio, lo cual indica que una gran parte de su audiencia hablaba o entendía el latín. Y en cuarto lugar, podemos notar que Marcos menciona a Rufo como alguien muy conocido tanto para él como para los oyentes, siendo que Rufo era miembro de la iglesia que estaba en Roma. La cuarta cuestión está relacionada con el objetivo del Evangelio. ¿Con qué propósito lo escribió Marcos? Desde una perspectiva teológica podemos decir que su propósito fue presentar a Jesús como el Hijo de Dios, que vino a este mundo a entregar su vida por nuestros pecados y se presentó como el siervo de Isaías en la profecía que él había dado al pueblo de Israel. Y desde una perspectiva práctica podemos visualizar un doble propósito. Por un lado, Marcos desarrolla un enfoque evangelístico compartiendo la historia de Jesús como buenas noticias de salvación. Y por otro lado, Marcos describe los padecimientos de Jesús para consolar y fortalecer la fe de los hermanos que estaban pasando por situaciones difíciles, estaban atravesando por diferentes pruebas. La quinta cuestión, que está relacionada
con el énfasis de este Evangelio es cuál es la idea principal de Marcos. El tema central de este Evangelio es el servicio sacrificial de Jesús. Y el versículo clave se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Marcos pone un énfasis especial en los milagros de Jesús y lo presenta como alguien de acción más que de palabras. Se enfoca especialmente en las obras de Cristo y no tanto en sus enseñanzas o en sus parábolas. La sexta cuestión es: ¿qué características tiene este Evangelio? La primera característica que podemos observar es que Marcos utiliza un buen estilo homilético relacionando las 3 C de un predicador eficaz: corto, conciso y contundente. La segunda característica es que desarrolla un enfoque práctico y concreto, apelando a la mente romana, que era rígida, pragmática y objetiva, pero que además estaba habituada a la acción. Y la tercera característica es que presenta a Jesús en forma actual, pertinente e inevitable. Su mensaje de salvación es claro y certero, proponiendo a sus lectores la necesidad de tomar una decisión frente al Cristo resucitado. En cuanto al contenido del Evangelio de Marcos, podemos notar 2 asuntos importantes. Por un lado, que la estructura de este Evangelio es simple y está organizada en 3 secciones, estableciendo el clímax de la narración en la crucifixión de Jesús y desarrollando el desenlace de la historia a partir de la resurrección. Siguiendo un enfoque exegético, podemos agrupar el contenido de este Evangelio de la siguiente manera. En primer lugar, Marcos hace una presentación general del Evangelio de Jesucristo, partiendo del capítulo 1, versículo 1 al versículo 13. En segundo lugar, Marcos presenta el desarrollo del ministerio de Jesús en Galilea y sus alrededores, partiendo del capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 10, versículo 52. Y en tercer lugar, Marcos describe la culminación del ministerio de Jesús, su pasión, su muerte y resurrección, a partir del capítulo 11, versículo 1 y hasta el capítulo 16, versículo 8. Y por otro lado, podemos notar que el contenido de este Evangelio presenta grandes enseñanzas relacionadas con Jesús y sus discípulos. En primer lugar, podemos ver que Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios que vino a este mundo para morir por nuestros pecados, identificándose con el siervo sufriente que describió el profeta Isaías en la antigüedad. En este sentido, Marcos aclara que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida por nosotros. En segundo lugar, podemos notar que Marcos también describe a Jesús como el rey conquistador que vino a establecer su reino en esta tierra. Jesús no solo proclamó la llegada de su reino, sino que también demostró su poder y su autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios y sobre la muerte. Finalmente, Jesús se levantó como rey vencedor, triunfante y victorioso sobre sus enemigos, el diablo, el pecado y la muerte, triunfando sobre ellos para siempre. En esta ocasión te dejamos nuevamente algunos desafíos hermenéuticos y te proponemos la posibilidad de profundizar en la investigación bíblica y descubrir el significado correcto de los pasajes difíciles. Para ello te recomendamos leer el texto en diferentes traducciones, usar la concordancia para comparar el texto con pasajes paralelos, buscar el significado de las palabras difíciles en algún diccionario y consultar diferentes comentarios bíblicos que arrojen claridad sobre el tema en cuestión. En lo personal quisiera animarte a seguir avanzando con entusiasmo en tu capacitación
que puedas dedicarle el tiempo necesario para realizar las lecturas asignadas y responder a las consignas de aprendizaje que se proponen en la plataforma. Ruego al Señor que te guíe y te acompañe en todo este proceso de capacitación y que puedas llegar a ser un siervo enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor te bendiga.